Bien. Bueno, la idea para hoy, chicas, sería completar con lo que nos faltó la clase pasada en relación al eje 2, que es el eje de espacio y formas geométricas, para que ustedes puedan ir completando ya el trabajo. La clase pasada habíamos hablado sobre espacio, ¿no? Y les había pedido para hoy que leyeran el diseño curricular y algunas actividades que hay en el documento curricular para la parte de geometría. Entonces, la idea sería ahora compartir pantalla con ustedes para, esperen que busco el diseño curricular, si la computadora me deja, esperen. A ver. Esperen que... Ahí está. No tenía abierto la parte del diseño, sino que tenía el documento curricular. Así que, bueno. Ahora les voy a mostrar el diseño curricular, páginas 101 y 102. ¿Sí? En la 101, lo que trabajamos la semana pasada, que tenía que ver con la enseñanza del espacio en el jardín, y sin hacer una lectura completa de esto, vamos a ir a lo importante, como si les planteara una pregunta de examen final, podría ser esta la respuesta. La pregunta sería, ¿cuál es el objetivo de la enseñanza del espacio en el jardín? Es decir, una cosa es qué se enseña en el jardín en cuanto al espacio, y la otra sería qué perseguimos cuando enseñamos el espacio y las formas geométricas en el jardín. Y el diseño acá, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que el diseño curricular del 2008 no da ejemplos de qué trabajar para esos contenidos, pero sí da los lineamientos, sí dice para qué enseñamos el espacio. Y en esta página 102, que sería el segundo párrafo, estos 3 renglones resumen claramente qué pretende la enseñanza de la matemática en el jardín en cuanto al espacio. Y dice, la enseñanza del espacio en el jardín enriquecerá y ampliará estos conocimientos construidos en el entorno. ¿Sí? O sea, va a traer estos conocimientos que tienen los niños del espacio de acuerdo al entorno en el que ellos se mueven, teniendo en cuenta la experiencia familiar y teniendo en cuenta las experiencias extraescolares. ¿Y qué va a hacer el jardín con eso? Dice que las va a enriquecer y ampliar. ¿De qué manera lo va a hacer? Dice, con propuestas que le permitan, y fíjense lo que plantea en esta parte. Yo acá pondría 2 puntos. Dice, con propuestas que les permitan, 2 puntos pondría yo. Interpretar, describir, comunicar, reproducir, representar oralmente o gráficamente posiciones de objetos, personas, trayectos, recorridos. Es decir, que lo que quiere es que profundicemos todo esto que traen y que lo enriquezcamos. ¿Cómo? Mediante la interpretación. Si yo leo cada una de estas acciones, que son todos verbos, chicas, son las acciones que me permiten hacer. Y en ese hacer en el jardín es esta situación en la que vamos a plantear actividades en donde los niños, ¿qué hagan? Interpreten, es decir, interpretar, describir, que describan, comunicar, que comuniquen. Ya hablamos la importancia de la comunicación en la enseñanza de la matemática, ¿no es cierto? Reproducir, que puedan comparar, que puedan volver a producir, porque reproducir, el re por delante, tiene que ver con volver a producir. Representar oralmente, gráficamente, ¿qué cosa? Las posiciones de los objetos, de las personas, de los trayectos y de los recorridos.
creo que en esos 2 renglones y medio definen claramente qué es lo que quieren que hagamos, ¿sí? Y como nosotras ya vimos qué tipo de actividades se puede hacer para trabajar el espacio, esto nos resulta significativo. Es decir, que si vamos a pensar en actividades que tengan que ver, por ejemplo, con la formulación de planos o maquetas, vamos a tener un niño que reproduce, que representa gráficamente, ya no oralmente, sino que lo está representando gráficamente, ¿sí? Que puede describir lo que hizo, comunicándolo. Es decir, son todas acciones que las podemos tomar por separado o que las podemos unir, ¿sí? Pensando en este tipo de actividades que vimos la clase pasada y que ahora el diseño lo plantea en estos 2 renglones y medio. Exactamente lo mismo hace el diseño curricular con, esperen que avanzo un poquito, con la enseñanza de la geometría en el jardín. Para la enseñanza de la geometría en el jardín, el diseño curricular dice que ¿qué vamos a enseñar? ¿Se acuerdan? 3 cosas. Figuras geométricas, cuerpos geométricos y la relación que hay entre las figuras y los cuerpos geométricos. ¿Qué cosas vamos a enseñar? Bueno, vamos a enseñar figuras, las características de las figuras, las características de los cuerpos geométricos y la relación entre ambas. Yo les había pedido que busquen en este documento curricular que trabajamos la semana pasada, actividades que tengan que ver con geometría, ¿sí? Creo que esas eran las de la página de la 51, no, desde la 57 a la 61, ¿no? Les dije que ahí había actividades en donde se trabajaba con figuras y cuerpos geométricos. Vamos a hacer al revés entonces, vamos a pensar qué es lo que enseñamos de geometría, qué actividades planteamos y después leemos el diseño curricular, porque va a ser lo mismo. El diseño curricular nos va a dar los lineamientos generales de qué quieren que hagamos con las figuras geométricas, las formas geométricas. Y por ahí es más fácil pensarlo a partir de las actividades, ¿sí? Desde esa página 57 a la página 61 había una serie de actividades que se pueden trabajar con el diseño curricular. Una que no está ahí y que a mí me gusta contarles porque, esperen que la saco, es una actividad interesante que no está dentro de esas, y es una actividad que se puede trabajar perfectamente en sala de 3, de 4 y de 5. Y acá hago un paréntesis. Siempre me preguntan, pero profesora, ¿cómo sé qué tengo que enseñar en sala de 3? ¿Qué tengo que enseñar en sala de 4? ¿Qué tengo que enseñar en sala de 5? Bueno, primero les voy a decir que nuestro diseño curricular de Provincia de Buenos Aires no divide los contenidos para sala de 3, para sala de 4 o para sala de 5. Dice, enseñen todo esto en las 3 secciones. Los mismos contenidos, tanto para 3, para 4, como para 5. ¿Dónde está la diferencia? Bien, vamos a enseñar los mismos contenidos, es más, podemos enseñar con las mismas actividades. ¿Dónde radica la gran diferencia? En que en sala de 3 vamos a trabajar con, si por ejemplo hablamos de números, vamos a poner la diferencia en el tamaño de los números. Es decir, en sala de 3 vamos a trabajar, por ejemplo, si vamos a trabajar con los dados o con cartas, vamos a trabajar con el 1, 2 y 3, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, suponiendo que jugamos a un juego de recorrido y hay que tirar el dado y avanzar todos los lugares que indica el dado. Entonces, en ese caso, el tamaño de los números en salita de 3 lo vamos a reducir. ¿Para qué? Para que el nene aprenda esto de tira el dado, cuenta los puntitos y después avanza. Entonces necesita tener una ampliación del conteo. Pero bueno, esto se va construyendo. Al principio cuenta a lo mejor de manera intermitente, pero seguramente 1, 2 y 3 los cuenta de corrido y bien. Después en sala de 4,
¿Sí? Con referido al tamaño de los números, quiere decir con eso que está diciendo, con el 1, 2, 3, ¿no? Y en sala más grande sería avanzar un poco más. Exacto, es en cuanto a la Ok, serie numérica. ¿En cuánto ok. haces avanzar la serie numérica? Acuérdense, si vuelvo al bloque 1, que siempre dijimos, necesitamos un nene que primero recite la sucesión ordenada de números para que después pueda contar. Si el nene dice 1, 3, 5, 8, 29, no tiene la sucesión ordenada establecida. Entonces, cuando después diga, por ejemplo, cuando después quiera contar y haga esto, 1, 3, 25, no está contando bien porque la sucesión ordenada no la tiene establecida. Entonces, primero va el recitado y después va el conteo. ¿Está bien? Recitar es decir la sucesión ordenada y contar es asignarle a cada elemento una palabra número. ¿Está bien? 1, 2, 3. ¿Ven? Pero ahí estoy haciendo el conteo porque asigno a cada elemento una palabra, que sería el 1, el 2, el 3. En cambio, en el recitado es simplemente decir la sucesión ordenada de números. Entonces, con respecto a los números, marcamos la diferencia en el tamaño de los números con los que vamos a trabajar. Con las figuras, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en general, marcamos la diferencia entre la cantidad de figuras que trabajamos simultáneamente, ¿sí? Y ahí, antes de ir a este juego que tengo acá para mostrarles, voy a ir a el documento curricular para que veamos, dentro de lo que yo les dije que miraran, les voy a mostrar, documento curricular, les voy a mostrar, por ejemplo, esta página, solo para mirar los dibujitos. ¿Sí? Acá tenemos la imagen de una casa, o la imagen de esto que parecería ser un robot, o de esto que parecería ser un helado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, vamos a presentar esta casa en una salita de 5. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Bueno, les vamos a presentar, esperen que encuentre donde tengo el talonario. ¿Qué hice con el talonario? Recién lo tenía acá. Ya lo perdí. Rápido. Esperen, ¿eh? Bueno, voy a inventar acá con estos papeles. Esperen, ¿eh? Soy un desastre dibujando, ¿eh? No se rían de mis dibujos, pero esto ustedes lo hacen mejor que yo siempre. Entonces, voy a presentar así. Ahora vuelvo con ustedes. De acá solo les quería mostrar algunas posibilidades. Yo voy a dividir a la sala, por ejemplo, por mesas. Entonces, a una de las mesas les voy a entregar. Esperen, se ve bien. Es como, se ve el fondo, esperen. Les voy a entregar una hoja en blanco, que yo acá la hice así. Esperen, a ver si se ve. Bueno, es una hoja en blanco Es como una casita. dividida por la mitad. Sería una hoja en blanco dividida por la mitad y en una parte de la hoja, bueno, se ve algo escrito ahí, pero es porque está escrito del otro lado porque no encuentro el talonario. Esperen, que no sé dónde los metí. Lo deben haber sacado, alguien me lo sacó. Esperen. Ahora sí, voy a agarrar una hoja en blanco porque si no parece que estoy diciendo pavadas. Esperen. Acá agarro la hoja en blanco. Y voy a hacer esto. Voy a reproducir en una parte de la hoja uno de esos dibujos que les mostré recién. A ver si se ve. Pues ahí tengo que... No se ve, ¿no? Sí, se ve, profe. Se ve la hoja, pero como partida.
A ver si lo Sí, alejo. sí, hay una parte en la Ahí está. mitad blanca Ahí está. y la otra Bien. como una casita. Exacto. Esto voy a entregar en cada mesa. La mitad de la hoja dividida donde hay una casita, formada por figuras geométricas. Y lo que les voy a repartir, aparte de esto, es en cada mesa figuras geométricas por separado. ¿Para qué? Para que la consigna sea, a partir de este dibujo que tienen acá, en esta parte de la hoja, deberán copiar esta figura utilizando las piezas que tienen sobre la mesa. Una vez que todos están de acuerdo, que la figura está armada, la van a pegar de este lado. ¿Sí? Simple. ¿Qué van a tener que hacer los nenes? Bueno, justamente esto. Repetir, reproducir, copiar este modelo en la otra parte de la hoja. ¿Sí? Esa puede ser una clase. Ahora, la misma clase la voy a complejizar, como, por ejemplo, les voy a entregar la misma hoja de papel en blanco con una imagen dibujada y les voy a repartir en la mesa las piezas para armar esta casa. Pero va a haber piezas de más. Va a haber piezas que no son necesarias utilizar, junto con las que sí necesito. La consigna es exactamente la misma. Deberán copiar la casita en el otro margen de la hoja, utilizando las piezas necesarias. Una vez que están de acuerdo, la pegan. Dice, no digo ni que sobran, ni que nada. Así tal cual. Puedo utilizar otra clase, a la tercera clase, miren, les estoy pensando una secuencia de 3 clases. Una semana una, otra semana otra, y en todas estoy usando el mismo material. Si quieren, hasta el mismo dibujo. ¿Sí? ¿Qué les voy a decir ahora? Y fíjense la gran diferencia con lo que vine haciendo. ¿Por qué digo que lo estoy complejizando? Porque les voy a decir, cada mesa deberá copiar en la hoja, en la parte de la hoja en blanco, la figura que tienen a la derecha o a la izquierda de la hoja. Para eso deberán ir a la mesa donde estoy en la otra punta de la sala y deberán pedirme la cantidad de piezas y las piezas necesarias para construir esta casa. Para eso deberán ponerse de acuerdo con su mesa y sus compañeros qué piezas necesitan y cuántas necesitan. Acá la cosa cambia, ¿ven? Porque acá tienen que tomar decisión previa. Y aparte de tomar una decisión previa, ¿qué tienen que hacer los nenes? Bueno, en definitiva, mirar acá y decir, bueno, acá hay 3 triángulos, necesito un cuadrado, 2 rectángulos, y si no sé cómo se llaman las figuras, sí puedo pensarlas desde las formas. Necesito 3 de las que tienen 3 puntas. Esto es una discusión que se va a armar en la mesa, en donde, fíjense, el que va a ir a pedir las fichas, las piezas que necesita, si sabe el nombre de la figura, fantástico, porque va a pedir lo que ya sabe y listo, vuelve. El que no sabe el nombre de las figuras va a empezar a decir las formas que tiene esa figura. Si me pregunta, señor, ¿cómo se llama? Se lo puedo decir. Si no me preguntan, no le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque voy a esperar al momento del cierre para hacer este planteo. Si vino un nene diciendo el nombre de la figura, yo voy a decir, a ver, Juancito, cuando viniste a pedirme, ¿qué figuras me pediste? Te pedí un triángulo. A ver, mostrame cómo era ese triángulo, y levanta el triángulo y lo muestra. Entonces, el nombre de la figura surge como una necesidad, y no como una cuestión formal donde viene la maestra y dice, hoy vamos a aprender el triángulo, este se llama triángulo. Yo siempre, cuando me dicen, ¿es importante el nombre de la figura? Yo siempre les digo, depende. En las 2 actividades anteriores, el nombre de las figuras no era importante porque no lo necesito. Ahora, si surge como una necesidad, porque es más fácil ir a pedir con el nombre de la figura que estar diciendo media hora las características de la figura, obviamente que es más fácil saber el nombre.
Pero todo esto va surgiendo en la sala en función de la necesidad, ¿sí? Bueno, y ahí tendrían una secuencia de 3 clases, utilizando como material una hoja de papel y piezas geométricas. Nada más. No es necesaria la elaboración de nada complejo, ¿sí? Porque en realidad lo complejo está puesto en el hacer del nene. Y con esto alcanza, ¿sí? Y acá lo que estamos haciendo es trabajando con las figuras geométricas todas juntas. ¿Qué hacemos en sala de 3? ¿Qué hacemos en sala de 4? ¿Qué hacemos en sala de 5? Bueno, los dibujos se irán modificando en función de la complejidad, por ejemplo, de la cantidad de fichas que utilice. Qué sé yo, por ejemplo, no sé, ahora se me ocurre, no sé, salita de 3, les pongo esto. Muy sencillo, un círculo, un rectángulo y otro rectángulo acostado. No hace falta más que esto, ¿sí? Porque aparte, si pensamos en un nene de sala de 3, que después va a pasar a sala de 4, y que después va a pasar a sala de 5, si viene con este trabajo, la complejización, ¿sí? Hace que el nene ya tenga la noción de lo que hay que hacer, sin necesidad de explicar demasiado. ¿Está bien? Muy bien. Y acá, entonces, vuelvo a compartir pantalla. Esperen, ¿dónde tengo? ¿No tengo? Ah, documento curricular. Acá. En este documento curricular, bueno, el ejemplo que está puesto acá como actividad 4 es esta última, el del pedido, ir hasta la mesa y pedirle a la señora. Si lo leen, es todo ese desarrollo. Yo les hice una variante con la misma consigna y las mismas figuras, pero modificando algunas cuestiones, ¿sí? Después, por ejemplo, si avanzan en estas actividades, acá hablan de copiado de espacio bidimensional. Oh, esto mismo se puede hacer en tridimensión con cuerpos en lugar de figuras, ¿sí? El armado de cuerpos geométricos. Situaciones de sellado, por ejemplo, acá lo que explica es la relación que hay entre las figuras y los cuerpos geométricos, ¿sí? Por ejemplo, dice acá con una papa puedo cortar con un cúter de tal manera que arme distintos cuerpos geométricos, y los nenes con el sellado, con témperas, ¿sí? Van pasando del cuerpo geométrico a la figura geométrica, ¿sí? Los cuerpos los puedo armar más que con una papa, me parece mejor con tergopor o digamos, con algún otro elemento en donde el nene lo que haga es el sellado, y desde el sellado pasa del cuerpo a la figura. Después es una clase. Otra clase al revés, retiro todos los trabajitos de esa clase y los guardo. A la clase siguiente reparto los trabajitos, pero todos mezclados. Y ahora hay que descubrir con qué cuerpo selló cada compañero esa hoja. Por ejemplo, por mesa puedo repartir, no sé, 3 cuerpos geométricos, y en otra mesa otros 3 cuerpos geométricos distintos. Entonces, una clase hago el sellado, a la otra mezclo las hojas, y ahora hay que descubrir con qué cuerpo sellaron estos compañeritos, o sea, el proceso inverso. Otra actividad que puedo hacer, que no necesariamente es el sellado, es, por ejemplo, ir al patio del jardín, con cuerpos geométricos, un día de sol, y dibujo las sombras de esos cuerpos geométricos. Las sombras van a ser figuras, ¿sí? Y por ejemplo, supónganse que me llevé la botella, no, está acá. Supónganse que pongo esta botella en el patio, y entonces depende de cómo la ponga, en qué posición va a ser la sombra. ¿Por qué? Porque el cilindro está formado por un rectángulo y por un círculo. Entonces, si lo pongo acostado, voy a dibujar un círculo; si lo pongo parado, me va a quedar un rectángulo. Entonces, ver que los cuerpos geométricos pueden tener varias figuras. En cambio, si pongo, por ejemplo, un cubo, el cubo tiene todas las caras iguales.
Entonces, ponga como lo ponga, en la posición que lo ponga, siempre las caras van a ser un cuadrado. Esa va a ser la conclusión que voy a sacar. ¿Este cuerpo tiene todas las caras iguales? Sí. Este no. Por eso habla también de esta cuestión de reflexionar, ¿no? sobre lo que se va haciendo. ¿Qué otra actividad más tienen por acá? Construcción y reproducción de guardas, por ejemplo. ¿Vieron las guardas como uno pone en las habitaciones? Bueno, pensar y armar una guarda para el jardín, por ejemplo, y esa guarda tiene que tener una secuencia de figuras geométricas, como muestran ahí, por ejemplo. Acá tienen actividades para figuras, cuerpos y para la relación entre ellos. En el libro de Adriana González, chicas, que es enseñar matemática en el jardín a través de secuencias didácticas, hay otro tanto de actividades. Hay más textos, pero bueno, con esto yo no las quiero llenar de bibliografía, me parece que con estas van a poder encontrar distinto tipo de actividades, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de actividades que ustedes pueden sacar para el trabajo que tienen que hacer. Otra de las cosas que les quería contar era esto. ¿Alguna lo conoce? Ahí se los muestro. ¿Saben qué es esto? Lo nombró la clase pasada, ¿no, profe? Ah, bueno, listo. Había nombrado que era el Tangram. El Tangram. Con ustedes ya les conté de esto, las actividades que pueden hacer. Sí, profe. Ah, listo. Muy bien. Acá para sala de 3, por ejemplo, pueden hacer juego libre. Es decir, tengo las figuras geométricas y separadas y que armen algo y que después cuenten qué es ese algo que armaron. En otra sala ya voy reproduciendo la imagen esa o la de alguna de las figuras que aparecen por ahí. Y ahora sí, entonces, me voy a ir al diseño curricular. Esperen que lo encuentre. Para la enseñanza de la geometría. Diseño curricular, siempre estoy hablando del diseño 2008, ¿sí? Y dice, los problemas de geometría refieren a un espacio ideal que la humanidad ha conceptualizado. Ven, de acuerdo a este renglón, si yo no hubiese hecho la explicación la clase pasada, no hubiésemos entendido nada del por qué dice que hace referencia a un espacio ideal que la humanidad ha conceptualizado. ¿Ven? Digamos, la conceptualización es un concepto, los conceptos también son abstractos, ¿sí? Dice, si bien la geometría inicial estuvo ligada a la resolución de problemas de orden práctico, por ejemplo, la medida de terrenos o las distancias interestelares, su desarrollo como ciencia hizo que se desprendiera de una finalidad pragmática. Hoy estoy... El propósito de enseñar, y acá viene, esta es la respuesta a la pregunta de ¿cuál es el objetivo de la enseñanza de la geometría en el jardín? Así como antes era cuál era el objetivo de la enseñanza del espacio, ahora es cuál es el objetivo o el propósito de la enseñanza de la geometría en el jardín. Dice, el propósito de enseñar geometría en el nivel inicial se vincula con la realización de un tipo de trabajo matemático que remitirá a, y ahí pondría 2 puntos yo. El trabajo que se haga tiene que remitir a la exploración, observación, reflexión y anticipación de las características de las formas geométricas, figuras y cuerpos. O sea que lo que está diciendo es que planteemos actividades en donde los nenes exploren, observen, reflexionen y anticipen. ¿Ah? Digamos que después de haber pensado en esas actividades que leímos, quedan claro por qué el diseño dice esto. ¿Está bien? Dice, si bien los niños han explorado de múltiples maneras las formas de los objetos en la vida diaria,
reconociendo algunas características físicas de los mismos, por ejemplo, al hacer rodar una tapita de gaseosa por un plano inclinado, carecen de conceptos ligados a las características de cuerpos y figuras. Sin embargo, la elaboración de conceptos geométricos trasciende el trabajo sobre el espacio físico y requiere de la intervención didáctica. O sea, que lo que está diciendo es que veamos que una tapita rueda o no rueda, o que una caja se queda estática, no alcanza, dice. Necesitamos de la didáctica para ver estas cuestiones. ¿Y la didáctica qué hace? Presenta problemas, recuerden esto, ¿no? Y estos problemas son los que estuvimos mirando recién. Dice, los materiales en sí mismos, y esto, miren, esto es fundamental, los materiales en sí mismos no ponen en evidencia las características geométricas de las formas. O sea, que ver la forma no me dice nada de la forma, dice, la fuente principal de conocimiento geométrico se vincula con el tipo de problema que se seleccione y las acciones que los niños realicen para resolverlos. Es decir, ojo, planteemos problemas y que los nenes tengan que hacer cosas para resolver esos problemas. ¿Sí? Y acá lo que tira abajo, chicas, son esas clases que ustedes van a empezar a observar, que no me cabe la menor duda que cuando empiecen las observaciones, ahora en segundo, en tercero, en cuarto, van a ver a una maestra que dice, hola nenes, ¿cómo les va? Hoy vamos a aprender las figuras geométricas. Este se llama triángulo, este se llama cuadrado, digamos. Nombra cosas que a nadie le interesa, y menos a los nenes. Por eso esto es importante, ¿no? Plantear problemas en donde los niños hagan acciones, realicen acciones para resolverlo. No que escuchen a la maestra todo lo que dice, porque con escuchar no alcanza. Sigo. El abordaje de los contenidos del eje de geometría será a través de situaciones exploratorias que requieran el análisis de las formas bi- y tridimensionales. Problemas en los cuales los niños pongan en juego la descripción de figuras y cuerpos. Miren, esto es maravilloso, esto me encanta cómo está escrito, porque tiene que ver con el tipo de problemas que hablamos recién. Miren, problemas en los cuales los niños pongan en juego la descripción de figuras y cuerpos en instancias de comunicación, de reproducción o copia de modelos dados, de identificación de formas, cuerpos y figuras a partir de datos, etc. Digamos, estos dos renglones y medio dan cuenta del tipo de actividades que hablamos recién, ¿no? ¿Esto se entendió, chicas, hasta acá? Bien. Sigo. Dice, el trabajo exploratorio con cuerpos y figuras permitirá a los niños apropiarse de sus propiedades. Puede iniciarse esta exploración desde los cuerpos o desde las figuras, sin descuidar la relación entre ambas. Es decir, me dice, si querés, empezá con los cuerpos, hacé sellados y va a descubrir las figuras. Si no, hace al revés. Anda al patio, mirá las sombras que se proyectan. Eso, supongan que ustedes planificaron para ese día ir al patio y trabajar con las sombras, y resulta que llueve a cántaros. ¿Qué hacen? Se van al salón y trabajan con las sombras a través de la luz. A ese día, por la duda, se llevan linternas, apagan o ponen la luz bien tenue, enfocan de alguna manera desde atrás los cuerpos geométricos y les va algo que les dé sombra. Puede ser un velador, una linterna, lo que sea, se puede trabajar perfectamente. ¿Sí? Entonces dice, trabajen con las figuras solas, trabajen con los cuerpos solos, pero pueden trabajar con las figuras a los cuerpos o de los cuerpos a las figuras. ¿Sí? Con los sellados o con la reproducción. Ven que no habla de sellado, pero en realidad uno infiere que el sellado sería la forma de poder ver la forma que tiene el cuerpo geométrico. Y listo, ¿ven? Ya el diseño no dice más. Yo siempre digo, si este diseño con esta explicación pudiese haber puesto ejemplos pequeños, porque tampoco tiene que poner tantos,
hubiese sido más explícito. Cuando sacan el diseño 2019, yo pensé que venía a completar este. Pero si ustedes saben, en el diseño del 2019, no sé si tuvieron oportunidad de verlo, pero de matemática hay 2 hojas nada más, y de lo único que se ocupan es de los contenidos. Y el área, chicas, a ver, acá hablo general, ningún área, ni matemática, ni prácticas del lenguaje, solamente son contenidos. Porque si yo no sé qué hacer con esos contenidos, es lo mismo que nada. Por eso la didáctica es muy importante, y por eso este diseño curricular del nivel inicial del 2008, para mí, quizás yo a principio de año cuando les decía que a mí me gustaba más el diseño 2008 que por sobre el 2019, probablemente ustedes no comprendieran por qué era esta afirmación mía. Hoy creo que ya estamos en condiciones de entender por qué la profesora dice lo que dice, que no lo dice porque le gusta nada más, sino porque evidentemente hay muestras de que este diseño 2008 es profundamente más completo. ¿Sí? Aunque le faltan actividades, sí, pero bueno, tiene lineamientos generales muy interesantes, ¿no? Esto de, a ver si vuelvo al diseño, diseño curricular. Bien, esta, como les decía, es otra de las preguntas por acá de examen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la enseñanza de la geometría? Y después que les hago esta pregunta, les digo, bueno, decime alguna actividad que puedas trabajar y que tenga que ver con esto, por ejemplo. Entonces ahí me dirán alguna de las actividades que ustedes sacaron en el cuadro, ¿sí? Bien. Estaba mirando si hay alguna otra cosa más. Bueno, este párrafo a mí me parece también muy importante, ¿no? Cómo se abordan los contenidos, a través de qué acciones, ¿no? Las acciones de explorar los contenidos, de reproducir, de copiar modelos, de identificar formas, digamos, hay muchas, acá en estas 3 renglones y medio, hay mucho para tener en cuenta. Y en este último, en definitiva, es la relación que hay entre las figuras y los cuerpos geométricos. Miren, yo quería irme a los contenidos. Esos estaban en la página 83, puede ser, a ver si 80 y que eran. Acá. Fíjense los contenidos de las formas geométricas, ¿no? Exploración de las características de las figuras, construcción de figuras de lados rectos, copia, construcción, completar, inicio en el uso de la regla como herramienta. Bueno, esto no lo tiene el diseño curricular nuevo, por ejemplo, esto de el uso de la regla. Eso se puede dejar de lado, no es problema. Pero bueno, acá habla de la exploración de las características de las figuras, y acá habla de la exploración de las características de los cuerpos. ¿Ven? En definitiva es figuras, cuerpos y la relación entre ellos, no más que eso. ¿Sí? Miren, reproducción de cuerpos mediante masas, palillos, formas recortadas que constituyen las caras. Bueno. Bien, y bueno, lo que no tenemos entonces en este diseño son actividades, pero nos sobran actividades en el libro de Adriana González y en el libro del documento curricular, ¿sí? Con lo cual, chicas, con esto ustedes ya pueden empezar a armar el eje 2 del trabajo, ¿sí? Contenidos, una breve explicación de los contenidos y las actividades que pueden plantear para ellos, ¿sí? La idea mía sería, en esta semana les voy a subir un video con el inicio de la medida, para que también vayan pensando qué cosas del eje de medidas trabajamos en el jardín, para que después cuando nos veamos vamos a buscar actividades que se relacionen con la medida. Las actividades que se relacionan con medida vamos a usar las del libro de Adriana González, Enseñar matemática en el jardín a través de secuencias didácticas,
porque las actividades son más sencillas y mejor explicadas que en el documento curricular. Yo como que les voy haciendo un filtro para que no lean cosas de más, porque sé que deben estar leyendo un montón de cosas y la idea es que podamos ir a lo certero, ¿sí? Así que ese video mío espérenlo para en estos días, yo se los voy a subir, y ahí van a tener para poder avanzar y completar con el eje 3, ¿sí? Después lo que voy a entregarles es el listado ese de preguntas para que ustedes ya vayan preparándolas. Es más, si las quieren ir contestando y me las mandan para que yo lo lea, eso no hay ningún problema, pero para que les sirva como guía para el examen final, ¿sí? Porque calculo que nosotras tendremos clases hasta la primera semana de noviembre. Yo lo que estaba pensando es que entreguen el trabajo la última clase que tengamos de octubre, de tal manera de que a mí me dan tiempo para corregirlos, devolverlos, y ya vamos hablando en las últimas 2 clases del examen final. Así que tendremos 2 clases más, 3 como mucho, porque bueno, nada, ya estamos hoy 14 de septiembre, la semana que viene 21 es el chat. Es impresionante, chicas. Yo todavía, digan que uno tiene conciencia de que pasa el tiempo, pero todavía no puedo creer que estemos en pandemia, que todo el año pasado que pensamos que esto iba a durar 2 meses nada más y que nos íbamos a encontrar nuevamente. Seguimos todavía de esta manera, así que, pero bueno, acá estamos. Así que cualquier duda que van teniendo pueden ponerlo en el muro de Facebook nuestro, sobre todo porque por ahí la pregunta de una puede servir para contestarle a otras, así que nos manejamos por ahí. Así que bueno, eso sería todo, chicas. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, cuando se pongan a trabajar por ahí surja alguna pregunta, así que lo vamos viendo, ¿sí? Así que las van subiendo con tiempo. Así que bueno, chicas, las dejo. Nos estaremos encontrando el martes próximo, no, el siguiente, que sería el 28. Así que después yo me comunico con la delegada para ver si tenemos la clase en esta hora o antes. Bueno, lo vemos, lo manejamos, no hay problema. Así que bueno, cuídense mucho, chicas, y nos estamos hablando. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, chicas, cuídense. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Chao, Igualmente, chicas. profe, gracias. Chao.